Bueno, gracias. La maestría en Ciencias Médicas la hice en la UNAM, al mismo tiempo que la residencia de Medicina Interna en los últimos años. Entonces ya en el último año que era R4 junto con la maestría, un par de días por ahí estaba con frecuencia de 110, 115, un poquito sobrecargado de trabajo. Bueno, entonces vamos a ver este tema que es intestino en la fisiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Así es. Tenemos entonces la epidemia mundial de obesidad y diabetes que está fuera de control, siendo algunos de los países en vías de desarrollo los que más están aportando a este descontrol. Y obviamente pues México prevalece en este rango de manera considerable. Tenemos, de acuerdo a este mapa de la Organización Mundial de la Salud, una prevalencia aproximada de sobrepeso y obesidad de 29.5%. Así es. Una línea de investigación actual se centra en las hormonas peptídicas intestinales que son liberadas en respuesta a la ingesta de alimentos y la escasez de señalización de saciedad que parece prevalecer en la obesidad. Es decir, obviamente hay muchas líneas de investigación. Entendemos que la obesidad, el sobrepeso en general es una sobrecarga de energía y una falta de ejercicio. Vamos a apagar esto. Así es. Entonces tenemos aquí el hígado, estómago, aquí tenemos páncreas, la unión duodeno-pancreática, todo el intestino, y poco a poco se ha ido encontrando que tiene capacidad secretora de diversas hormonas. En algunas ya conocidas desde hace muchos años, y hay algunas que se conocen como incretinas, que son las más nuevas. De las incretinas es GLP-1 y GIP, las más conocidas, las siguientes. Tenemos que el antecedente bioquímico principal para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es la falla en la célula beta. Hay dos teorías: uno, resistencia a la insulina, y dos, agotamiento de la célula beta sin que haya resistencia a la insulina. Las teorías ya las dominamos ampliamente, o los conocimientos que se han hecho en ese sentido, que son lipotoxicidad, glucotoxicidad o intoxicación por algunos otros elementos, como lipotoxicidad, que es la prevalencia de dislipidemia agregada a esta patología. La siguiente. Bueno, esto es tan importante y tan trascendente que, bueno, revistas especializadas en el tema son innumerables. La siguiente. Y tenemos entonces lo que decía: muchas hormonas intestinales están directamente involucradas en la regulación de la secreción hormonal de los islotes pancreáticos y en la regulación energética. La siguiente. Entre los mecanismos de la disfunción de las células beta se considera la reducción o supresión del efecto incretina. La siguiente. Y mencionaba entonces cuáles son las más importantes en el ser humano. Recordemos que no todo lo que se descubre o se investiga o se logra documentar en animales es aplicable en humanos. Entonces, en humanos, las incretinas más comunes son, o más importantes, son el péptido similar al glucagón, GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que en individuos sanos potencian la secreción de insulina dependiente de glucosa. ¿Okay? La siguiente. La pérdida del efecto incretina es probable que contribuya de manera importante a la hiperglucemia postprandial en el diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, la relación específica de causa-efecto entre la enfermedad y las incretinas todavía no está clara. Como sabemos, uno de los objetivos en el control de los pacientes con diabetes es regular el nivel postprandial de la glucosa, no únicamente la glucosa en ayuno. Y entonces tenemos que aparentemente hay una falla en estas incretinas que contribuyen a esta hiperglucemia postprandial. La siguiente. Tenemos el péptido similar al glucagón, GLP-1, que se deriva del gen que codifica proglucagón, que posteriormente es modificado por traducción en el nivel del tracto gastrointestinal y cerebro, y forma dos
formas biológicamente activas, GLP-1 736 amida y GLP-1 737, siendo el primero el que circula en forma predominante en humanos, el segundo prácticamente su utilidad es mínima. La siguiente. Esta es una imagen molecular, digamos, de la estructura de GLP-1. La siguiente. GLP-1 es secretado predominantemente a partir de células endócrinas L de la mucosa del intestino en respuesta a nutrientes intraluminales. Y se encuentra que la administración aguda de GLP-1 ralentiza el vaciamiento gástrico, lo que representa el principal mecanismo que subyace a la atenuación de excursiones de glucemia postprandial. Entonces, se encontró una utilidad muy importante de GLP-1. Partiendo de ese conocimiento, se desarrollaron agonistas de GLP-1 para reducir las excursiones de glucemia postprandial. ¿Por qué se han desarrollado análogos de GLP-1 y no en sí mismo el GLP-1 como tal? Porque sufre una degradación enzimática en cuestión de minutos. En menos de 4 minutos ya se degradó. Entonces es necesario desarrollar moléculas análogas que resistan esta degradación enzimática, si no, no tendría utilidad. La siguiente. Tenemos por otra parte el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. El polipéptido, en mención, tiene 42 aminoácidos y pertenece a la familia peptídica glucagón-secretina y se origina del pro-GIP constituido por 153 aminoácidos. La siguiente. Igualmente esta es una imagen de la molécula de GIP. La siguiente. Este GIP es secretado por células enteroendocrinas específicas, las células K, localizadas principalmente en duodeno, pero presentes a lo largo de toda la mucosa del intestino delgado. Hay que recordar esto de duodeno porque va a ser importante para unos comentarios posteriores. Su secreción es estimulada por la ingestión de alimentos ricos en carbohidratos y grasas que producen un incremento de 10 a 20 veces en su concentración plasmática. Así es. Entonces tenemos que toda molécula pues generalmente tiene un receptor. En el caso de GIP, estos son expresados en células de los islotes pancreáticos, principalmente células beta, pero también hay intestino, tejido adiposo, hueso, corazón, hipófisis, corteza adrenal y diversas regiones del cerebro. Entonces veamos que tenemos dos incretinas cuyo efecto principal es regular el nivel de la glucosa postprandial. No obstante, obviamente hay una infinidad más de hormonas, tradicionalmente más estudiadas, que regulan estos niveles de glucosa. El más importante obviamente es la insulina, pero tenemos a colecistoquinina, tenemos a la grelina que estimula el apetito. Entonces es únicamente el equilibrio de todas estas hormonas lo que hace el control metabólico. Y puede haber un descontrol agudo o crónico, o puede ser alguna falla aguda o crónica. Vamos a hacer una pausa antes de continuar el análisis de esto. Tenemos que en el año 2009 se publicó una revisión sistemática y un metaanálisis sobre el peso y la diabetes mellitus después de cirugía bariátrica, incluyendo 621 estudios con 888 brazos de tratamiento y 135.246 pacientes. La siguiente. Y en general, el dato es 78.1% de los diabéticos tenían una resolución completa de la diabetes. Entonces vean cómo el concepto de que la diabetes no se cura no es real. Y la diabetes mejoró o se resolvió en un 86.6% de los pacientes. Los niveles de insulina disminuyeron significativamente después de la operación, al igual que la hemoglobina glucosilada y los niveles de glucosa en ayunas. ¿Okay? Todos sabemos lo que es la cirugía bariátrica, que consiste en hacer una intervención quirúrgica a nivel intestinal, y los efectos del control glucémico en pacientes es cuando se hace un bypass gástrico. Hay diversas técnicas. La banda gástrica como tal no sirve para esto. Todas las técnicas que signifiquen hacer un bypass gástrico controlan la glucosa. Vamos a ver si se logra ver un poquito de un video.
es un modelo en rata que estuve haciendo en España de cirugía bariátrica. Entonces, como que parece paradójico que un internista se esté metido en cirugía, pues así le hice. Entonces, observen, estamos detectando yeyuno ilio, estamos haciendo un corte, y el objetivo es, en la cirugía bariátrica, hacer un puente, de tal manera que la parte distal del yeyuno, aquí estamos haciendo la sección yeyunal, se tiene que anastomosar al estómago. ¿Okay? De esta manera obviamos una distancia considerable del intestino en la cual ya no hay alimento. Aquí estamos haciendo la anastomosis yeyuno-iliar. Y entonces ya estamos pensando, o sea, ¿qué tiene que ver esta cirugía con lo que está pasando, ¿no? Que no se curaba la diabetes. Entonces ya le dije que aquí se cura la diabetes. Pero, obviamente, en pacientes con obesidad mórbida. No vamos a operar a pacientes que no tengan obesidad mórbida. A ver si podemos hacer un par de minutitos. Aquí estamos identificando el estómago. Y viene la parte que en lo particular me quedo pensando que es la clave de la cura de la diabetes, que es la sección duodenal. O sea, ¿por qué se controlarían metabólicamente los pacientes? Sí, evidentemente pierden peso, no van a absorber tanto alimento, se van a llenar rápido, pero no. El control es inmediato, antes de que estos efectos explicaran el control metabólico. Y si otras técnicas no tienen efecto, como la banda gástrica, ¿por qué la sección sí? Está el cardias, un ducto gástrico, y posiblemente vamos a hacer la anastomosis del yeyuno con el estómago. Y se hace la anastomosis que he mencionado. ¿Ok? Está bien, nos está apreciando la anastomosis. Pues prácticamente ahí se concluye y esa es la finalidad de que identifiquemos lo que es una cirugía bariátrica. Así es. Entonces, ya mencioné que los cambios en la secreción hormonal después de la cirugía bariátrica están contribuyendo al control de la diabetes mellitus. Por ejemplo, los niveles de grelina son anormalmente bajos en los obesos y permanecen inhibidos después de la cirugía bariátrica.
mientras que la pérdida de peso mediante la dieta aumenta los niveles de grelina. Así es. Por otra parte, el doctor Pognaras publicó que la saciedad se redujo significativamente después de la cirugía y la respuesta al péptido YY aumentó, mientras que no se observó ningún aumento significativo de GLP-1. Tenemos entonces la cirugía, produce saciedad, bueno, ya con un aumento de péptido YY, disminución de grelina, que me faltó, saciedad. Hay varias teorías. Esta es de un autor que publicó en American Diabetes Association, de detección, que aumenta la detección portal después de la cirugía bariátrica, lo cual ocasiona mayor secreción hormonal, hay alteraciones en el consumo muscular y aumenta la captación de glucosa a nivel hepático. Nuestro grupo del CIGMED hizo una revisión que publicamos en International Journal of Endocrinology, donde, haciendo una hipótesis de todas las posibilidades de por qué se curaría un paciente o mejoraría metabólicamente después de cirugía bariátrica, decimos, pues aquí a lo mejor existe una molécula que ponemos Human Metabolic Pituitary, que influiría en la funcionalidad o no de la célula beta pancreática. Es una posibilidad, no somos los primeros, hay otros autores que ya publicaron eso antes. Entonces, a lo mejor hay una molécula que con la obesidad, etcétera, llega a la unión duodeno-pancreática y estropea el funcionamiento de la célula beta. Cuando se hace el bypass, pues ya no tiene dónde actuar. La siguiente. Entonces sería esta, nuestro esquema modificado sería esta posible molécula, un inhibidor X. Cuando está la cirugía bariátrica, ya no tiene manera de aumentar su pico, y cuando está normalmente alguien con obesidad, etcétera, pues está este inhibidor a su máxima potencia contra la célula beta, de tal manera que cuando se hace el corte aumenta la secreción normal, ya no está el inhibidor y mejora el consumo y aumenta la captación hepática. La siguiente. Entonces, ¿de dónde vendría este inhibidor posible? Del tejido adiposo, quizás. Alguna adipoquina llega al nivel duodeno-pancreático para estimular a Human Metabolic Pituitary. Inhibidor contra GIP. Entonces, ¿qué les recordé de las primeras moléculas? Duodeno, GIP. Hacemos bypass. Entonces, acá está la clave: unión duodeno-pancreática. ¿Habrá un inhibidor contra GIP? ¿Habrá un inhibidor duodenal contra algo que no se ha descrito? ¿O es simplemente la intervención del nervio vago que al hacer la recepción impide la neurotransmisión? Porque al final de cuentas el estado metabólico es un estado neuroendocrino. ¿Ok? La siguiente. Entonces, posiblemente sea una de las incretinas o un inhibidor de incretinas lo que está impidiendo el buen funcionamiento de la célula recta. La siguiente. Con respecto a GLP-1, por ejemplo, hay dos picos en su secreción que se ven en respuesta a una comida. El primer pico aparece dentro de 15 minutos después de empezar a comer, e incluso antes de con los nutrientes, antes de que los nutrientes lleguen a las células L. Significa que hay una respuesta neurológica antes que llegue al intestino. La siguiente. Y entonces podríamos ver que el sistema nervioso entérico puede contribuir a la liberación temprana de GLP-1 después de una comida, y a lo mejor al hacer el bypass estamos mejorando un inhibidor contra GLP-1. La siguiente. Y eso sería específicamente lo que es esta sección de cirugía bariátrica. Para concluir, no me voy a extender mucho, pero hay otra tendencia actual muy fuerte que se llama metabolómica en relación a toda la que antes se denominaba flora intestinal. La microbiota intestinal humana, que sería el término correcto, antes conocida como lo que acabo de decir, flora intestinal, puede ser considerada como un órgano externo con muchas funciones fisiológicas en metabolismo. Ya sabemos que hay muchas vitaminas que no podemos sintetizar y que dependen de la bacteria o bacterias. Pero entonces ya se empezaron a preguntar a diversos investigadores, ¿es la única función? Pues no, evidentemente no. Entonces, somos lo que comemos. Y las bacterias que tenemos nos están
beneficiando o perjudicando. Y piensa que parte de la causa de la diabetes significa que hay una alteración genómica atribuida a la flora intestinal. Simplemente en adultos puede haber entre 1013, 1014, etcétera, microorganismos, o 10 a la 13 o 10 a la 14 microorganismos. Aquí faltó la exponente, la siguiente. Entonces, el genoma total de estos conocidos como el microbioma es 100 veces más grande que el genoma humano y puede estar implicado en la patogénesis de una variedad de síndromes. Quizás autoinmunidad, que ya se han asociado diversas bacterias, pero a lo mejor no solamente autoinmunidad, a lo mejor también un trastorno de la epidemia, a lo mejor de obesidad, síndrome metabólico y todo. Lo siguiente. Entonces, hay algunas de las teorías que indican que la microbiota intestinal, con sus efectos, puede ocasionar cambios por el butirato, principalmente de bacteroides, bifidobacterias, otra diversidad más de bacterias, con cambios inmunológicos en ICAM1, HL, en la expresión de antígenos de histocompatibilidad, FOXP3, etc. Esto puede alterar la permeabilidad, las vías de inflamación, el equilibrio se va a perder, la expresión entre TH1 y TH2, que es la clave de inmunidad, se va a alterar de acuerdo a la flora intestinal. La siguiente. Creo que todo. Desde 1987 se sugirió que el desarrollo de la diabetes autoinmune puede ser dependiente de la microbiota. Entonces no es algo tan reciente. Pero muchas veces se tira una idea por ahí y queda olvidada a 50 años o 100, hasta que alguien ya se le vuelve a ocurrir. La siguiente. Simplemente esta es una imagen de una de las múltiples revisiones que hay actuales publicadas de microbiota intestinal y su efecto en el sistema inmune. La siguiente. Futuro inalienable, menciono, no hay posibilidad de hacer nada. No es factible someter a cirugía bariátrica a todos los pacientes con obesidad mórbida, porque imagínense la mortalidad que va a haber, no es algo inocuo, no está indicado. No hay medicamentos que reviertan el daño. La siguiente. Por lo tanto, es lo mismo de siempre. Dieta, ejercicio, medicamentos. Y como la clave es el metabolismo, tenemos, estas son las posibilidades de todas las combinaciones de carbohidratos, proteínas y lípidos en nuestra alimentación. Obviamente esto de cero es incompatible con la vida. Amarillo es lipotoxicidad cuando aumenta el porcentaje de grasa. Y tenemos únicamente 3 cuadritos de una dieta óptima, que son estas 3 combinaciones. Entonces son las únicas posibilidades de tener una homeostasis energética. Los cambios hacia arriba o hacia abajo son perjudiciales, o desnutrición o lipotoxicidad. Esta es la clave entonces para no solamente diabetes, sino para obesidad y muchas enfermedades, lo que es la alimentación. ¿Lo siguiente? Gracias. Le agradecemos mucho al doctor Hugo por esta plática tan interesante. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta, duda acerca de este tema? Doctora Vicky. Cuando oigo las conferencias del doctor Hugo, siempre me crean muchas dudas, como que es una intención, yo creo que de todas ustedes, al mismo. Primera pregunta, las plantas no creo que tuvieron lo que hacen los humanos, de quitarles el pelo y hacerles una antisepsia. ¿Sí fue así mi impresión o tenía lo necesario? No, en esta cirugía que mostré, sí intervino el creador de la cirugía de esta técnica, que se llama el doctor Lara. Pero todas las demás cirugías, después de esta enseñanza, fueron hechas por un solo cirujano, anestesiólogo, enfermero y demás. Era uno solo investigador, o sea, yo. O sea, obviamente sí hacemos la asepsia y la antisepsia, pero no tan profusa porque sí se tiene que hacer con un castaño, quitar
un poquito el pelambre, pero pues no tan profundo, sino pueden sangrar de la piel, y hacer muchos poros en la piel significa infecciones. Sí, la segunda, estas personas con obesidad mórbida y diabéticos que resolvieron su diabetes, ¿fue permanente o fue solamente por un tiempo y después recurrió a la diabetes? No, ya es permanente. Muy buen tratamiento entonces. Bueno, la siguiente pregunta, porque participé en esta publicación y entre lo que me tocó a mí revisar era la participación de los alimentos para regular el metabolismo y la obesidad. Entonces, algunos alimentos tienen enzimas que hacen que no se absorba tanto, por ejemplo, la glucosa. ¿Será que el cocinar los alimentos está favoreciendo el aumento de la obesidad? O sea, yo estoy pensando desde un punto de vista antropológico. Cuando los humanos no disponían de estufas ni de microondas y se tomaban sus alimentos crudos. Y ahora como que hay una tendencia alimentaria de regresar al crudismo, o sea, comer las cosas crudas. ¿Será que el cocinarlos está permitiendo que se destruyan estas enzimas que también hacen una regulación de lo que podemos absorber en el intestino? Cocinarlos, no, freírlos sí. De hecho, la indicación para obtener las mejores condimentos o preparaciones de verduras, etcétera, es cocinar, pero al vapor o cosas así, pero no freír. Pues todo lo que sea frito genera cientos de toxinas que están alterando el funcionamiento intestinal, que todavía no están identificadas. Okay. Y nuestra cocina tradicional, no sé, estoy pensando en los aztecas, en los mayas, me imagino que no hacían cosas fritas, y entonces es una adquisición reciente el que tengamos los tacos o los tamales fritos, incluso las tortillas para hacer las enchiladas, se les da una pasada por aceite. Entonces, tal vez este modo de cocinar de los mexicanos, que tenemos esa tendencia a comerlo todo frito, o las carnitas, ¿no? Fritas de manteca, que puede estar contribuyendo a este aumento de la obesidad de los mexicanos. Sí puede ser parte de lo que menciona la doctora Vicky, y la clave es de que obviamente veamos nuestra constitución física y nuestro índice de masa corporal. Sin embargo, estamos ingiriendo el equivalente a una masa corporal anglosajona. Entonces no hay para dónde ir tanta energía, se va a acumular. Es la explicación básica. No atribuyo que la dieta mexicana como tal sea mala, porque es de muchos años, sino que está sobrecargada, está sobrepasada. Entonces agregamos al taquito con la hamburguesa, con lo que sea, y aparte no nos movemos. Entonces ahí está. Bueno, ya les doy chance a que se pregunten todos los demás. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo supongo que con el boicot gástrico también debe de haber un cambio de la alimentación. ¿Qué sucede si el paciente no cambia su alimentación? ¿Aún así va a seguir funcionando? Como mencioné, el bypass gástrico no es así como una cosa tan inocua, y deben de tener ya una vigilancia para toda su vida de vitamina B, que es el principal, la principal vitamina que se va a ver afectada en su absorción. Entonces, la vigilancia es vitamina B, pero si no se vigilan otras cosas, también se va a desnutrir estos pacientes. Pueden empezar a perder oligoelementos, minerales, zinc, etc. Pueden empezar a perder calcio. Pero evidentemente, si con toda cirugía y el paciente no es disciplinado y sigue ingiriendo mucho, pues va a tener problemas primero de mala absorción intestinal, va a tener diarrea, etc.
Entonces los pacientes deben de disciplinarse y van a tener complicaciones si no siguen la dieta adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Usted menciona la cirugía bariátrica como una opción de cura hacia la diabetes mellitus. En este caso, una vez que el paciente ya se realizó esta cirugía, más allá de curarse la diabetes, ¿qué otras repercusiones daría en el cuerpo? O sea, ¿qué nos puede dar? Lo que mencioné básicamente es el aspecto nutricional. Cuando hicimos estas cirugías bariátricas en ratas, hicimos varias fechas de secuencia: vigilancia 30 días, vigilancia 50 días. Nuestro objetivo era evaluar la expresión de citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, etc. No pudimos hacerlo porque a los 50 días ya no había tejido visceral. Entonces queríamos evaluar el tejido visceral. No se pudo evaluar porque no había nada de tejido visceral para tomar muestra. ¿Qué va a pasar en el humano? Pues igualmente va a perder toda la grasa de manera fuerte. Y como mencioné hace ratito, el principal meollo del asunto es la nutrición. Esa va a ser la nutrición que puede haber. Una complicación inmediata: falla en anastomosis, infecciones, etc. Pero ya los centros más avanzados a nivel mundial la hacen por endoscopia, por laparoscopia. Bueno, usted mencionaba algo sobre mala absorción de la vitamina B12. Entonces, en el bypass gástrico se modifica el factor intrínseco, que es el principal factor para absorber la vitamina B12. No se modifica, sino que ya no va a haber, a lo mejor, porque recordemos en la imagen que se hace una resección gástrica, pero se queda una tercera parte del estómago. Mencionaba lo de la microbiota, como si disminuye o hay alteraciones de la microbiota, puede producir diabetes, ¿no? Ayuda a la diabetes. No es de que disminuya el más, sino el tipo de microbiota que haya. ¿Y me puede comentar como más al respecto? ¿Usted hace investigación sobre eso? No, hay grupos de Cuernavaca del Instituto Nacional de Salud Pública